Creo que en definitiva lo de paro cardíaco y enfermedades cardiovasculares que se complican por el aumento de la temperatura es algo que entra dentro del capítulo de las próximas enfermedades que van a ocurrir con el calentamiento global. El cambio climático va a jugar un papel fundamental en estas enfermedades cardiovasculares preexistentes, enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, la dislipidemia, y tiene que ver exactamente con los mecanismos biológicos que soportan la adaptación al cambio hacia la temperatura elevada, que en realidad, si uno tendría que empezar a decirlo, comenzamos desde la deshidratación. El primer estado que se conjuga junto con la alta temperatura para determinar una complicación cardiovascular en el verano es la deshidratación. Y este mecanismo en realidad deviene de las circunstancias donde las personas a partir de determinada edad no sienten sed. Y solo la sienten ante determinadas y únicas condiciones, como puede ser cuando están con mucha fiebre, arriba de 40 grados, que exactamente es la temperatura que se toma en cuenta para hablar de ola de calor. Sí. ¿Mm? ¿En qué edad se ve esto? Una ola de calor que tenga 3 días de más de 40 grados corporal, no ambiental, Sí, corporal, eso deviene en enfermedad grave. Bueno, el estado de deshidratación es el primer estado que lleva a la desadaptación biológica a la alta temperatura. A partir de la deshidratación conviene hablar de que son fenómenos de que la irrigación y la perfusión de los tejidos cae. Al caer esta perfusión en los tejidos determina la oxidación de las células y de tal oxidación de las células un montón de una catarata de complicaciones, arrítmicas, infarto, isquemia y por supuesto puede sobrevenir paros cardíacos. Yo creo que para hablar bien claramente de lo que estamos hablando, del paro cardíaco, la enfermedad cardiovascular y el calor, pegar una breve repasada de lo que es el cambio climático. Sí. Y para hablar de cambio climático tendríamos que decir en primer lugar de que la Tierra gira, a pesar de que esto fue todo un motivo de grande elucubración en el inicio de la vida del mundo, la Tierra es la que gira. La Tierra gira alrededor del Sol y puede tener dos tipos de relaciones en su movimiento. Uno, el movimiento circular, o sea que en todo momento del giro mantiene el mismo radio con respecto al Sol. Y en otras circunstancias la Tierra se puede mover en forma elíptica. Por momentos se acerca al Sol y por momentos se aleja del Sol. Bueno, por supuesto que cuando se acerca al Sol la temperatura se eleva y cuando se aleja del Sol la temperatura cae. Consideramos que estas son las modificaciones que tiene astronómicamente la Tierra para determinar las épocas de glaciación, que son cuando el movimiento es elíptico, que se acerca y se aleja, y los movimientos de vida terrestre, como es la que estamos teniendo ahora, por movimiento circular. La diferencia que consideran los astrónomos entre una y otra manera de circular el Sol alrededor, perdón, la Tierra alrededor del Sol, se considera que son de 40 a 100.000 años. La última etapa de movimiento elíptico de la Tierra fue el 10.000 antes de Cristo. O sea que si sumamos los 2023 a los 10.000 vamos por 12.000 años de movimiento circular, que son los que duran entre 40 y 100.000 años. La época donde hubo glaciación en la Tierra no hay vida humana, porque lo que mantiene la vida humana es el calor sobre la Tierra. Sí. Y este calor sobre la Tierra es lo que determina que haya vida sobre la Tierra, que se mantiene aproximadamente entre 15 y 35-40 grados, la temperatura que sube, y en la época, si no habría el fenómeno del calentamiento, la temperatura en la Tierra sería alrededor de menos 14 grados, que es lo que es la era glaciar, digamos, ¿no? Entonces nosotros venimos dando vuelta a estas cosas de la medicina en torno a ubicarnos en el entorno que tenemos que ubicarnos, que es de esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué es el efecto del calentamiento terrestre?
Bueno, para explicar un poco más el famoso efecto invernadero, que es lo que mantiene la temperatura sobre la Tierra, entre la capa de ozono y la Tierra, son la liberación de los gases. Los gases son el dióxido de carbono, el nitrógeno, el mismo ozono, el metano, que estos gases son los que mantienen el calor sobre la Tierra. Y esto es lo que mantiene la vida humana. Ahora, para entenderlo por qué ocurre calentamiento, es por el exceso de gases, el exceso de emisión de gases. Y a veces para explicarlo es una explicación muy que todo el mundo creo que va a entender hoy. Si uno pone un coche al sol y le cierra los vidrios y lo abre al cabo de una hora, ¿qué pasa dentro del auto, adentro del coche? La temperatura es 10 veces superior a la que hay afuera. Bueno, eso ocurrió porque los gases han concentrado, no han permitido la liberación a través del viento, del flujo del viento, y esto es lo que ocurre sobre la Tierra cuando hay mucha emisión de gases. Es un ejemplo exactamente de lo que sucede. Es un ejemplo de lo que sucede. Sí, sí. Entonces, uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿de dónde vienen los gases? ¿Quién emiten los gases? Entonces, bueno, decir que las dos fuentes de mayor emisión de gases son el combustible que se usa para el movimiento de las personas, el gas emitido por el calentamiento de sustancias en las industrias, que liberan metano, liberan mucho nitrógeno y mucho monóxido de carbono. Y esto aumenta los gases en la Tierra. Una cosa que nunca lo decimos, pero emiten gases los autos. Los autos diésel emiten más gases que los autos a nafta. Los que más contaminan la Tierra son los aviones. Los aviones tienen 100.000 veces más capacidad de eliminación de gases que los autos, que 1 millón de autos. Los cruceros también, 200 cruceros equivalen a la emisión de gases a 100.000 autos por día andando. Por día. Todo esto serían las causas de lo que Todo esto va calentando la superficie, que es un interjuego entre la biosfera, la hidroesfera y la atmósfera. Estamos comprendidos en ese circuito donde se retiene el gas. El agua, la tierra y la atmósfera. Entonces, donde hay menos superficie verde, donde hay más aglutinamiento por más edificios, por más a proximidad de las personas, hay más calentamiento. Sin embargo, los que sufren el calentamiento es la gente que tiene menos acondicionamiento. No tienen techo, no tienen ventilación, no tienen zona verde, no tienen aclimatación. Entonces siempre decimos que en los procesos estos de lo que se viene con el cambio climático, los que más van a sufrir son los que menos tienen. Exacto. Y usted nos decía también que se van a agudizar más estos síntomas. Y a partir del calentamiento global van a empezar a ocurrir temperaturas que van a modificar la adaptación del cuerpo humano, y a los enfermos esto lo va a poner en complicaciones. Exactamente como que uno diría, ¿qué conviene más para la enfermedad cardiovascular? ¿El frío o el verano? Y uno dice el calor, pero el calor hasta 30 grados. Después de los 30 grados comienza a ser nocivo por el proceso de la deshidratación, la isquemia, el trastorno de perfusión, la oxidación y el cataclismo de las complicaciones. El infarto aumenta. ¿Qué prevenciones tenemos que tener? Bueno, yo creo que en primer lugar, como empezamos a decir que fue la deshidratación, es que el mecanismo de la sed en las personas cuando tienen más edad, menos sed tienen. Si uno no los obliga a tomar agua y él conscientemente dice que tiene que tomar agua, no toma agua. El mecanismo natural de reserva del organismo es que los sistemas metabólicos como vía final producen monóxido de carbono o dióxido de carbono y agua. O sea, todos los metabolismos conjugados biológicamente aportan agua, pero este agua es mínima. Si uno no le pone de afuera el 80% del agua, este 20% sostiene apenas la vida. Si uno no toma agua a más calentamiento, mayor posibilidad de mayor tiempo de exposición a toda la enfermedad. ¿Cuánto sería lo ideal? Tomar por día, por ejemplo. Yo creo que lo decimos, lo tenemos aproximadamente calculado en forma de lo que es la hidratación y decimos no menos de 1,5 litros.
cuanto más grande el organismo, más agua necesita. Es como una ciudad. Cuanto más persona o cuanto más peso tiene una persona, más agua necesita. Cuanto más habitante tiene una ciudad, más agua hay que fabricar. Entonces lo ideal es, por decir siempre, no tener sobrepeso. Entonces, al no tener sobrepeso, aproximadamente 1,5 litros es el agua mínima que sostiene aporte metabólico, que aporta un 20% de esto, estaría alrededor de aproximadamente 1,7 litros, 1,8 litros, la cantidad de agua. Y con eso andamos bien. Yo siempre repito, tomar a la mañana temprano 250 centímetros cúbicos después del desayuno, tomar alrededor de las 10, 11 de la mañana 250 centímetros de agua, volver a tomar otros 250 alrededor de las 4 de la tarde al levantarse o al empezar la tarde la siesta, y otros 250 a las 7 de la tarde. Eso nos asegura 1 litro. Y el otro medio litro ingresa con el desayuno, con el agua durante el almuerzo y con el agua o líquido durante la cena, y ahí tenemos 1,5 litros. Pero para que esté ese 1,5 litros, sí, hay que asegurarse 4 vasos de 250 centímetros cúbicos, 2 a la mañana y 2 a la tarde, aunque no haya sed. Perfecto. ¿Cuándo tenemos que ir? ¿A qué edad es recomendable ir al cardiólogo? Ir a realizarnos los estudios correspondientes. Bueno, en la era de la medicina preventiva decimos que después de los 20 años conviene un chequeo anual, y un chequeo anual a veces parece mucho, pero si uno comienza a pensar en las variables del aumento de peso, la falta de actividad física, el cambio alimentario, la pérdida del hábito saludable de hacer gimnasia, uno diría que no está mal hacer una vez por año. Eso más vale un poquito de más que de menos, y es como hacer el service al auto. Comienza la persona a tener el culto de decir, tengo que cuidar la máquina. Entonces chequea el metabolismo de las grasas, el metabolismo del azúcar, y aprende un poco de hábitos saludables, digamos, ¿no? Porque eso se trata que debe hacer el médico, ¿no? Prevención hacia hábitos saludables. Exacto. En cuanto a los síntomas, ¿hay síntomas que nos llevan a pensar que puedo llegar a tener un paro cardíaco o no? Bueno, si hablamos de calor, en realidad el fenómeno del calentamiento corporal comienza porque la persona comienza a sentir los primeros síntomas de la deshidratación, son que se siente abombado, siente un mareo, siente que no está bien, que no puede pensar, que le cuesta moverse, y trabajar al sol, y tener sobrepeso, y si es en verano, no haber corregido la medicación cardiovascular y seguir tomando diurético, seguir tomando beta bloqueante a dosis altas. Todo esto expone a complicaciones, y estos son los signos de alarma que en primer lugar determinan la poca perfusión cerebral y el cambio que es el fenómeno de la deshidratación. El segundo síntoma, el calentamiento del cuerpo, y a partir de ahí puede comenzar la taquicardia, aumenta mucho el pulso. Entonces, concluyendo, decir, el primer signo de alarma es el cambio mental, sentirse raro, sentirse caliente, notarse que está taquicárdico, que tiene palpitaciones, y ahí comienza lo que tiene que hacer solo sin pedir ayuda. Ir a la sombra, si se puede duchar, si se puede poner frío, hielo, paño frío en la cabeza, en los brazos, en la espalda, en el tronco, para enfriar el cuerpo. Bien. Y en el caso de que, bueno, nosotros veamos una persona en estas condiciones o teniendo un paro cardíaco, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Bueno, no, si está con el paro cardíaco, la reanimación, ¿no? Sí. Suponer reanimación. Yo diría que lo ideal sería no esperar llegar ahí. No creo que alguien hoy en día, viviendo en un medio urbano, no tenga alguien que lo asista al lado de él. Entonces decir que lo importante a la comunidad es que aprenda a hacer reanimación cardiopulmonar. Que no se trata más de la pulsión y la respiración, solamente con la pulsión frecuente sobre el pecho, a nivel de donde finaliza el esternón y comienza el abdomen, ahí durante una regulada de 60 latidos por minuto, esa es la frecuencia. Uno puede, mientras tanto, que un segundo llame por teléfono a una emergencia, y eso comienza con la resucitación. Perfecto. Y por otra parte también se utilizan los desfibriladores, ¿no? En algunos espacios. Sí, sí. Hay que tener cardiofibrilador. En realidad, en los países avanzados, hay en donde hay convocatoria de mucho público, canchas de fútbol, cines, teatros, movimientos de festival,
A veces en los bancos, a veces en supermercados hay un cardiodefibrilador que hace estas funciones. Y a veces, en países más avanzados aún, tienen una central desde donde con un dron envían un cardiodefibrilador al lugar donde está ocurriendo el evento que necesita de este aparato. Exactamente, esto se hizo viral en algunos medios también, que lo Holanda, veíamos. por ejemplo, Sí. tiene una central donde desde esa central envían los drones.